funciones inyectiva, biyectiva y sobreyectiva. Ahora vamos a hacer dominio de imagen o codominio, función inversa, y si llegamos, operaciones de funciones, ¿ya? Bien, lo primero que debo saber en sí es cómo determino yo las funciones gráficamente, que fue lo que hicimos la anterior vez, que ocupando la función tablet de una calculadora podemos determinar los valores, o ocupando el Excel como hicimos anteriormente, puedo también determinar la gráfica, cómo es el comportamiento de la gráfica. Por ejemplo, vamos a hacer unos pequeños ejemplos para que nos guiemos ya. A ver, creo que aquí lo dejé, lo que es funciones. Vamos a abrir uno nuevo. A ver, supongamos que yo tenga los siguientes valores, que yo tengo una función de y igual a 6 menos 2x. Si yo lo hago una función para reemplazar valores, lo que hacemos es colocar mi variable independiente y una variable dependiente. Ahí yo le tengo que dar los valores a x para obtener los valores a y. Bueno, cuando x valga menos 1, si nosotros reemplazamos menos 1 por menos 2, me va a dar 2 positivo, más 6 me va a dar 8. Si le doy un valor de 0, voy a tener entonces que lleva 6. Si le doy un valor de 1, entonces lleva a valer 4. Si le doy un valor de 2, lleva a valer 2. Vamos a borrar y esto lo vamos a borrar. Esto va a valer 2. Y si vale 3, va a valer 0. Bien, que en un Excel yo lo puedo también graficar. Solamente tengo que escribir la función que está dando, ¿no? Que y es igual a 6 menos 2x. Entonces, lo que voy a tener que reemplazar aquí es el valor de x. Y aquí escribimos, ¿no? Entonces, le doy igual a 6 menos 2 por x, que sería en este caso este valor. Y aquí comenzamos a reemplazar los valores, ¿no? Le vamos a poner desde menos 5 hasta 5 positivo. Ahí está. Y de aquí solamente lo hagan. Y ahí tengo los valores que hemos determinado. Fíjense que cuando valía menos 1 va a valer 8, cuando valga 0 vale 6, cuando valga 1 vale 4, cuando valga 2 va a valer 2, cuando valga 3 vale 0. Ahí ya tenemos nosotros entonces nuestros valores. Y una vez que tengo esto, solamente lo que tengo que hacer es graficar.
Entonces nosotros nos vamos a insertar gráfico. Y ahí tenemos. Y ahí está nuestro gráfico, ¿no? Que sería una recta, como lo vemos ahí. Solamente vemos el punto. Este sería el punto cuando x valga 5 va a valer menos 4. Cuando valga 3 va a valer 0. Y cuando valga 0 va a valer 6. Ahí tenemos los valores de nuestro esquema. Ahí tengo la ecuación y ya está su gráfico. Bien, ahora mi pregunta, de esa función que yo tengo ahí, vamos a hacer este de acá, ¿cuál sería su dominio? Recuerdan que ya hemos dicho que todo lo que proyecta la sombra sobre el eje horizontal, sobre el eje de axis-A, me da el dominio. Todo lo que proyecta la sombra sobre el eje de las ordenadas, el eje vertical, me da el dominio de imagen. ¿Cuál sería su dominio de esta función? ¿Cuál sería? Menos 5. ¿Cuál? De menos 5 a 5. No. Esta es una recta, ¿cierto? Y al ser una recta, no sabemos dónde inicia y dónde acaba, porque todo lo que va a proyectar es sobre la sombra del eje X, igual que la parte del eje en Y. Entonces sería todos los reales, o desde menos infinito hasta más infinito, o puedo decir en este caso, el dominio sería todos los reales y el dominio de imagen también serían todos los reales. Cualquiera de eso yo le puedo colocar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo debería anotarlo entonces para el dominio? Aquí. Entonces, mi dominio de la función serían todos, vamos a ponerlo mejor de esta manera. Y el dominio de la función sería desde menos infinito, si quieren, hasta más infinito. Lo puedo colocar así. También puedo decir que el dominio de la función sería todos los valores de x que pertenecen a los reales. Y el dominio de imagen, o también codominio de la función, que es lo mismo, sería lo mismo, ¿no? Todos los reales, pero en el eje de la y pertenecen a los reales. Obviamente. Ahí está. Y ya tenemos lo que es el dominio y el codominio de la imagen. En pocas palabras, cuando ustedes grafican, vamos a poner una recta mejor. Lo que me indica el dominio es lo siguiente. Si ustedes tienen, supongamos que este es un objeto, todo lo que proyecta de sombra sobre el eje X, entonces desde acá hasta acá, me da lo que es el dominio de la función. Y todo lo que proyecta de sombra en el eje de la Y me da lo que es el dominio de imagen o codominio de la función.
¿De acuerdo? ¿Se está entendiendo eso? Sí. Perfecto, entonces. Ahora vamos a hacer otra función. Vamos a agarrar y vamos a hacer otra diferente. Que en la función table de la calculadora también puedo hacer lo mismo. Que lo que hacen solamente le ponen la opción modem y hay una opción que dice table, que dice el 7. Entonces lo que hacen es escribir la función que tienen. En este caso sería esta función de acá. Y lo escribimos. 6 menos 2x al x. Me dice desde qué valor yo quiero tabular. Desde menos 5. ¿Hasta qué valor? Hasta el 5 positivo. Saltando de un intervalo de un valor. Desde 1 en 1. Y ahí tengo, ¿no? Cuando valga menos 5 va a valer 16. Cuando valga menos 4 va a valer 14. Cuando valga menos 3 va a valer 12. Cuando valga menos 2 va a valer 10. Cuando valga menos 1 va a valer 8. Cuando valga 0 va a valer 6. Que son los mismos valores que hemos sacado acá. Fíjense que son netamente lo mismo. Cuando valga 0 va a valer 6. Lo pueden determinar con esta función los puntos donde se va a intersectar la gráfica. Igual aquí yo lo puedo hacer como vemos aquí en el Excel. Pero si no lo tengo, lo aplico con esta función de la calculadora. Ahora, vamos a hacer otra ecuación. Supongamos que tenemos la siguiente ecuación, que me diga que y es igual a x al cuadrado. Vamos a poner insertar. X al cuadrado menos 1. Lo hacemos lo mismo. Solamente la única diferencia es que aquí le voy a quitar el y. Y de cuenta la x le vamos a poner este valor. Ahí está. Solamente le doy igual. Aquí van a estar los valores de x. Lo mismo hacemos desde menos 5 hasta 5. Y esto solamente lo hago. Y ahí tengo mi otro gráfico. Le doy insertar, le damos el gráfico. Y ahí está. Y ahí tengo mi gráfico. Ahora mi pregunta, de este gráfico que acabo de realizar, ¿cuál sería el dominio? Porque es una parábola que se va a ir abriendo más, ¿no? Que ya hemos dicho que el dominio es todo lo que proyecta sobre el eje, la sombra que proyecta sobre el eje de abscisas, sobre el eje horizontal. ¿Cuál sería su dominio? Fíjense que esto viene desde menos infinito hasta más infinito, entonces todo el dominio de esta función que tenemos acá serían todos los reales.
Ahora, ¿pero qué pasa con el dominio de imagen? ¿Cuál sería el valor del dominio de imagen? De 0 a más infinito. No. Es todo lo que proyecta de sombra sobre el eje vertical, sobre el eje de la Y. ¿De dónde parte el valor de Y? O fíjense de acá, de lo que acaban de encontrar. Cuando X valga 0, ¿cuánto va a valer Y? Menos 1. Menos 1. Entonces, ¿qué me dice? Que desde menos 1 para arriba se va a abrir. Entonces, su dominio de imagen, ¿cuál sería? Desde menos 1 hasta más infinito, ¿cierto? Entonces, su dominio de imagen sería desde menos 1 hasta más infinito. Aquí lo podremos escribir, ¿no? Vamos a hacerlo entonces esa función. Si yo tengo la función y es igual a x al cuadrado menos 1, entonces yo voy a obtener entonces que el dominio de esta función van a ser todos los reales, ¿no? O puedo también escribir de menos infinito hasta más infinito. Como también lo puedo escribir de esta manera, ¿no? El dominio de la función viene de menos infinito hasta más infinito. Y si yo quiero el dominio de imagen, es todo lo que proyecta sobre el eje de la Y, que sería en este caso desde menos 1 hasta más infinito. Ahí lo tengo. Como también lo puedo escribir de esta otra manera, ¿no? Cerrado desde menos 1 hasta más infinito abierto. Ahí está. Y ya lo tienen entonces tanto el dominio de la función como el dominio de imagen. ¿Se entendió? ¿O hay alguna duda? Si hay dudas, pregunten. ¿Sí? ¿Se ha entendido? Todo bien. Perfecto. Bien, pongamos que yo tengo otro tipo de función, que tengamos una función y igual a x al cubo, digamos. Ya polinomios de grado mayor. Entonces le colocamos y es igual a x al cubo menos 3x. Que en este caso sería esto, ¿no? Vamos a esto. En cuenta de poner x, le voy a poner este valor. Esto significa el signo por el asterisco. Y le doy. Y aquí comienzo a darle los valores a x, ¿no? Cuando valga menos 5, cuando valga menos 4. Y de ahí comienzo a trazar los valores. Ahí está. Solamente lo que hago es traccionar de acá y ya tengo todos los valores.
Y lo que le doy es la función insertar y le doy en gráficos. Y ahí tengo mi gráfico que hemos realizado, ¿no? En pocas palabras, va a subir y va a bajar. Si lo hacemos más a detalle, viene de esa manera. Fíjense, de esa manera ya tengo mi gráfico que tenemos aquí, cuando x valga al cubo menos 3. Y de acuerdo a los valores que yo le dé, voy a obtener los valores que deseo, ¿no? Cuando x valga menos 2, por ejemplo, va a valer menos 2 para y. Cuando x valga menos 1, va a valer 2 positivo. Cuando x valga 0, y va a valer 0. Cuando x valga 1, y va a valer menos 2. Y cuando x valga 2, y va a valer 2. Ahí tenemos. Lo que acabamos de realizar está aquí, ¿no? Ahí está. Y ya tenemos esta otra función. Mi pregunta, ¿cuál sería el dominio de la función? Todos los reales. Ya. ¿Y el dominio de imagen? 0 más infinito. O sea, si yo le coloco de acá, estoy diciendo que solamente esta parte de acá va a proyectar. Tampoco, ¿no? Porque aquí va a tener un valor igual negativo. Cuando valga 1 va a valer menos 2. Entonces, todo lo que va a proyectar también es todos los reales. Porque fíjense que cruza todo el plano. En este caso, tanto para X como para Y, van a ser todos los reales. ¿Se entiende? Yeah. Perfecto. Ahora sí. Entonces el dominio de la función sería todos los valores de X pertenecen a los reales. Igual para el dominio de imagen. Para en este caso, la función que acabamos de hacer, donde me dice que Y es igual a X al cubo X al cubo menos 3X, su dominio de esa función me dice que entonces todos los valores de X pertenecen a los reales. Y el dominio de imagen, de igual manera, todo lo que proyecta de sombra, que sería todos los valores de Y que pertenecen a los reales. Y ahí tengo el dominio de la función y el dominio de imagen o codominio de la función, que es lo mismo, ¿ya? Y ahí tengo gráficamente lo que hemos hecho anteriormente, esto de acá, y aquí tenemos analíticamente cómo determinamos el dominio de la función y el codominio o el dominio de imagen de esta función. Ahora sí. Lo mismo pasa si yo aplico otra función que yo le ponga que sea una raíz. Por ejemplo, que y sea igual a la raíz cuadrada. ¿Cómo hago para reemplazar que sea una raíz cuadrada? Solamente ustedes saben, aquí lo vamos a anotar. Si yo tengo esta función que me diga y es igual a la raíz cuadrada de 1 menos x. ¿A qué es igual 1 menos x? ¿Será que esto de acá es lo mismo que colocar 1 menos x elevado a la 1 medio?
Es lo También. mismo, ¿no? Es lo mismo, Sí. ¿cierto? Entonces, de esta manera, yo lo voy a poner en el Excel. Entonces, hacemos 1 menos X elevado al 1 medio. Le vamos a poner entonces insertar. Y aquí colocamos el 1 medio. Y esto mismo lo voy a copiar. Solamente lo único que voy a hacer es cambiar el valor de X por esto. Esto es igual y aquí colocamos el valor de X. Ahí está. Y aquí le damos los valores de X. Cuando valga menos 5, cuando valga menos 4. Y aquí le damos los valores que contempla. Hasta 5. Ahí está. Y de aquí solamente la tracción. Ahora, esto le voy a dar insertar. Y le vamos a poner el gráfico. Ya. Ahora alguien me puede decir por qué a partir de este valor, cuando valga 1, me sale esto de acá. Porque la resta de 1 menos 1 es 0 y cualquier número, y creo que cualquier número que 0, o sea, 0 si está elevado a un número igual va a ser igual a 0, no sé. Ya. Para ir más directo. Si ustedes reemplazan un valor de acá que sea mayor que el valor de menos 1, ¿qué va a pasar? Voy a tener un valor de una raíz negativa. ¿Y existe valores de raíces negativas? ¿Número real? No. No, ¿no? Sería un imaginario. En este caso, lo que me está diciendo que es una parábola, pero sobre el eje. A ver, en pocas palabras, sería de esta manera. Vamos a graficar con un color celeste, le vamos a poner. Eso es lo que estoy teniendo. Cuando yo tengo una raíz, como el primer número es positivo, me dice que la abertura va a ser para este lado. Entonces, aquí es lo mismo que tenemos en esta gráfica, que sería este punto. Cuando valga 1, va a valer 0 para Y, y de aquí viene la otra parte de la gráfica. En pocas palabras, sería más o menos así. Que desde este punto va a venir así. Entonces,
estos valores no los numera porque no existe valores de números negativos, ¿no? Entonces, pero sabemos que es una parábola de esta forma, ¿de acuerdo? Cuando se aplica raíces, esto me está indicando. ¿Se ha entendido? No. Sí, Mi pregunta ahora, ya que sabemos que es así la gráfica como lo que acabo de hacer ahorita, ¿cuál sería su dominio de la función? Ahora sí quiero que ustedes lo digan. Menos infinito a ¿No 1. sería de menos infinito hasta 0 o 1? Desde menos infinito hasta 1. Entonces yo ya tengo ahí el intervalo. ¿Y el dominio de imagen? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería el dominio de imagen? Todo lo que proyecta sobre el eje de la Y es el dominio de imagen. Todo lo que proyecta sobre el eje de las X es el dominio. ¿Cuál sería el dominio de imagen? Ya hemos hecho varios, ¿no? Ya deberían poder decir. menos infinito hasta 1 también, ¿no? No, Menos De 1 infinito más hasta infinito. 0. no. ¿Cuál sería el dominio de imagen? Todo lo real. Todo lo real. Sería todos los valores de Y que pertenecen a los reales, porque se va a abrir desde más infinito hasta menos infinito, o desde menos infinito hasta más infinito. Y ya tengo entonces el dominio de esta función. Ahora sí. Sáquenle una captura o lo borro antes que lo borre. ¿Ya le sacaron? Sí. Bien. Sí. Borramos entonces esto. Cerramos. Y ya por lo menos ya tenemos idea de cómo determinar el dominio de una función y el dominio de imagen de acuerdo a la gráfica de la función. Pero ¿cómo se hace lo mismo pero analíticamente? ¿Qué hacemos de acuerdo analíticamente a un valor? Supongamos que tenemos un valor de la función y, vamos a cambiar el color negro, que yo tenga la función y igual a 3x menos 1. Mi pregunta, ¿cuál sería su dominio de esa función? ¿Qué tipo de ecuación es esto de acá? De primer grado. De primer grado. ¿Y hacer una ecuación de primer grado qué es? ¿Qué acabo de hacer ahorita? La ecuación de... La ecuación de la recta, ¿no? Esta es la pendiente,
Este es el valor de la variable independiente. Este es un valor constante o argumento. Y este es la variable dependiente. Entonces lo que estoy teniendo es una ecuación de una recta. Y aquí habíamos dicho que siempre cuando sea una ecuación de una recta o de polinomio de grado 1, ¿a qué va a ser igual el dominio de la función? Todos los valores de x que pertenecen a lo real. Igual que el dominio de imagen. Serían todos los valores de y que pertenecen a lo real. Eso va a ser siempre y cuando sea una recta o un polinomio de grado 1. ¿De acuerdo? Entonces su dominio de la función, en este caso, sería todos los valores de x que pertenecen a lo real. Y su dominio de imagen sería todos los valores de y que pertenecen a lo real. Ahí tenemos. Ahora, otra función, que yo tenga y igual a x al cuadrado menos 4. En ese caso, ¿cuánto vale el dominio de la función? ¿Cuánto vale? ¿Qué tipo de función es esto lo que me va a dar? X al cuadrado menos 4. De vuelta, si quieren, lo volvemos a hacer. Copio lo mismo. Y lo único que cambio es que aquí esto es de cuenta de menos 1 va a ser menos 4. Y ahí está. Y ya lo tengo ya lo mismo. Entonces siempre cuando tenga un polinomio de grado 2 siempre me va a dar. ¿Qué es esto? ¿Qué Parábola. gráfico? Una parábola. Entonces, recordámoslo vuelta, ¿no? Todo lo que proyecta sobre el eje X me va a dar el dominio de la función. Entonces, ¿cuál es el dominio de esta función? Todos los reales. Todos los reales. Muy bien. ¿Y el dominio de imagen? Todos los reales 4 también. más infinito. ¿Cuál? De menos 4 más infinito. Correcto, muy bien, porque de aquí comienza a proyectar la sombra. Entonces, de aquí para acá ya no hay valores de X de la función que corte, ¿no? En Y. Fíjense que aquí no tengo valores de Y, solamente a partir desde el menos 4 para adelante. Entonces, el dominio de imagen de esa función, el dominio de la función sería todos los valores de X que pertenecen a lo real. Y el dominio de imagen sería desde menos 4 hasta más infinito. Ese sería su dominio de imagen. ¿Se entendió? Sí. Perfecto. Ahora, pero también voy a tener
funciones así como tenemos de esta manera. Vamos a tener que y es igual a 1 sobre x menos 7. ¿Cómo hago para determinar el dominio de la función? En este caso, vamos a hacerlo gráficamente y lo vamos a analizar ya. Vuelta, lo voy a escribir acá. Y escribimos de la siguiente manera, que y sea igual a 1 sobre x menos 7. Bien, eso mismo lo voy a trasladar acá. Aquí tengo el valor de x y lo copiamos. Y aquí solamente lo que tengo que reemplazar es lo siguiente, el valor de x, que sería este valor. Entonces, gráficamente, lo que hago es lo siguiente. Aquí le doy desde menos 5, menos 4, hasta 5. Y de aquí solamente los hago. Y le ponemos insertar gráfico. Bien, ahí ya tenemos esa parte de ese gráfico, como lo vemos ahí, de acuerdo a los valores que yo le he puesto. Pero, analíticamente, ustedes van a darse cuenta que esto va a pasar y van a ser todos reales, pero va a haber exceptuando un valor. Siempre cuando tengan una fracción, como tenemos acá, la condición siempre va a ser que el denominador, sabemos que esto es como decir y es igual a en función de x sobre b en función de x. Siempre b de x tiene que ser distinto de 0. Siempre cuando yo tenga de esa manera, el denominador tiene que ser distinto de 0. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? En este caso sería x menos 7 distinto de 0. Entonces, despejan el valor de x. ¿Cuánto va a ser el valor de x? Sí, x distinto de 7. X distinto de 7. Entonces, eso lo voy a pasar acá. Entonces, mi dominio de la función, ¿cómo sería? Mi dominio de la función sería todos los valores de x que pertenecen a los reales, excepto el x cuando valga 7. Solamente en ese valor es el único que no va a tener dominio. Después todo lo demás va a tener dominio. Este de acá me da la restricción que por ese punto no va a pasar. Y en la gráfica, bueno, en este caso no le hemos dado más valores. Pero a ver, vamos a suponer que le vamos a dar más valores, ¿ya? Fíjense qué pasó con el 7. Dio 0.
No dio 0. No da un valor, ¿cierto? ¿Por qué? Fíjense cuando ustedes agarran y reemplacen acá. ¿Qué voy a tener ahí entonces? Si nosotros reemplazamos y igual 1 y dijimos que x valga 7 menos 7, ¿cuánto me va a dar 7 menos 7? 0. Y 1 dividido entre 0, ¿cuánto me da? ¿Cuánto? 1. 1 dividido entre 0, ¿cuánto me da? 0. No estoy diciendo 0 dividido entre 1. Infinito, creo. Infinito, correcto. ¿Cómo se van a olvidar esto que hemos hecho? Entonces me va a dar infinito, entonces no sabemos el valor, un valor demasiado grande, entonces y va a tender a infinito. Entonces en este caso, por eso que me dice solamente no va a tener dominio cuando valga menos 7. Pero supongamos que vale 8. Y va a ser igual a 1 sobre 8 menos 7. Esto me va a dar 1 y y es igual entonces a 1 sobre 1, que me va a dar y igual a 1. Entonces, sí va a tener dominio en todos los valores reales, excepto el 7. En el 7 ya no tiene dominio de la función. ¿Se entendió? ¿O hay alguna duda? A ver, vamos a ver si se me entendió. Vamos a hacer el siguiente. Quiero que ustedes también resuelvan. Supongamos que yo tenga una función, a ver, y igual a 1 que va a ser igual a 1 sobre x al cuadrado menos 6x más 5. ¿Qué es lo que tengo que hacer entonces si tengo esa función? Que el denominador tiene que ser distinto de 0, como habíamos dicho anteriormente. Entonces, ¿qué voy a tener? Que x al cuadrado menos 6x más 5 tiene que ser distinto de 0. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Llevar a polinomios de grado 1. ¿Cómo hago para llevar a polinomios de grado 1? Factorizamos. Sí, ¿no? Buscamos aquí dos valores de x que multiplicados me den 5 positivos, pero que sumados me den menos 6. ¿Qué valores serían? Menos 5, menos 1. Eso. Menos 6. Menos 5 menos 1 me da menos 6. Menos por menos me da más. 5 por 1 me da 5. Entonces ya tengo los valores. Entonces, ¿qué valores me va a decir entonces el dominio de la función? ¿Cuáles serían? Serían todos los reales, todos los valores de x que pertenecen a los reales, Excepto pero que. ya, ¿cuáles Excepto serían? x. Excepto x distinto de 5 y x distinto de 1.
Correcto, muy bien. Y ahí está. Y ya tengo el dominio de la función. Los valores que me dan el denominador de los valores de x me dice que excepto esos valores no va a tener gráfico. Pues demostremos. Vamos a ver otra vez otra función. De vuelta, ¿no? Le colocamos aquí los valores de y, aquí tengo el valor de x y el valor de y. Donde y me dice que va a ser igual a 1 sobre, abrimos paréntesis, colocamos el valor, ¿no? Que sería x al cuadrado x al cuadrado menos 6x lo voy a poner para que así vean cómo se escribe. Ese es el por, el asterisco es el por, más 5. Cerramos. Ahora, esto lo voy a copiar. Y solamente lo que voy a cambiar es el término de x. En este caso, borramos la y, tenemos el igual, borramos el x, colocamos este valor, y aquí también. Y le damos enter. Y aquí ya le doy los valores que corresponden. Le vamos a poner desde menos 5, menos 4, y de ahí lo trazo. Hasta 5. ¿Y qué logran notar ahí? Que 1 es infinito y 5 también. Exacto. Aquí fíjense, no hay valor. Y aquí tampoco. Si nos vamos a una gráfica, vamos a ver cómo sale en la gráfica. Más o menos así, ¿no? Entonces, en esos valores me dice que no va a tener cuando x valga 5 y cuando x valga 1, ¿no? En esos dos valores no va a tener gráfico. No va a pertenecer al dominio. Ahí está. Y ahí lo tenemos, lo que acabamos de demostrar aquí, analíticamente. Ahora sí. Ya sabemos entonces cuando sea, en este caso, una fracción. Pero ¿qué pasa si yo tengo una función que es una raíz? ¿Cómo lo voy a trabajar? Supongamos que tengamos lo siguiente. Que y sea igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 6x más 8. Ya, en esa raíz cuadrada. ¿Cómo resolvería para sacar los valores del dominio? Lo único que tienen que hacer es lo siguiente. Siempre cuando tenga una raíz, me dice que el argumento de la función, que sería y igual a la raíz de f de x, que es un polinomio en función de x. Me dice que el f de x
tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces, todo lo que está dentro tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces voy a tener x al cuadrado menos 6x más 8 tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces, si nosotros aplicamos esto voy a tener dos valores. Que sumados me den menos 6, pero multiplicados me den 8 positivo. ¿Qué valores serían? Menos 4 y 2. O menos 4 menos 2. Menos 4 menos 2. Menos 4 menos 2 me da menos 6. Menos por menos me da más. 4 por 2 me da 8. Ahí están los valores. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener entonces? En este caso. Dos intervalos, ¿no? Que va a venir desde menos infinito hasta 2 y de 2 y desde 4 hasta más infinito, porque sabemos que el de aquí va a ser x igual a 4 y x igual a 2, ¿cierto? Entonces, su dominio de esta función sería todos los reales, todos los valores de x que pertenecen a los reales, pero la restricción sería desde menos infinito, todos los valores mayores de menos infinito, mayores que menos infinito, pero menores a 2. Y todos los valores desde 4, todos los valores mayores a 4, pero menores que más infinito. Entonces, ¿qué hacemos? Graficamos también de igual manera esta misma función. Vamos a ver. Ni siquiera es necesario graficar, solamente aplicar los valores que hemos determinado, que esto va a ser y igual. Y ahí hemos dicho que la raíz es como poner elevado a un medio, ¿cierto? Entonces puedo poner igual de esa manera. Entonces agarramos y lo voy a escribir de esa manera. Vamos a poner insertar símbolo. Vamos a ver si tenemos raíz por acá. Ya la vamos a descansar. En este caso lo voy a poner tal como está ahí. Entonces voy a tener x al cuadrado. Entonces le ponemos x, insertar símbolo, al cuadrado, menos 6x más 8. Esto elevado a la un medio. Ahí está. Y ahí lo tenemos. Entonces lo que hacemos es copiar. Borro este valor. Y donde había el término de x, lo cambio.
que le coloco este asterisco, que es la multiplicación, y este mismo valor. Y le damos igual. Y aquí colocamos los valores, desde menos 5, 4, y traccionamos hasta 5. Y de aquí los... Pero habíamos dicho qué valores eran lo que hemos determinado. 2 y 4. Vamos a ver. Fíjense que en 2 y 4 eso va a valer 0. Y al rango desde 2 hasta 4 no va a haber valor. Y ahí está lo que acabamos de determinar. Insertar. Y ahí está. Vamos a ver cómo sale el gráfico. En este caso no me va a salir tan bien, pero podemos determinar. Y ahí fíjense que aquí sí hay gráfico, pero aquí ya sigue terreno, no se sabe cómo hacer la gráfica. Entonces en esta parte, desde 2 hasta el 4, no va a haber dominio. Ya desde el 4 para adelante sí va a haber. Fíjense que agarremos y lo traccionemos más todavía. Ya, lo vamos a traccionar un poquito más. Ya, pongámosle hasta ese valor. Ya, ahora lo vamos a refrescar de vuelta. Insertar gráfico. Y ahí fíjense, justamente en esta parte de acá es donde no va a haber el dominio. Justamente desde 2 hasta 4. Toda esta parte de acá no hay gráfico. Solamente va a haber esto y este de acá. Entonces fíjense que aquí me da lo que acabamos de determinar. Vamos a cerrar. Sáquenle una captura para que vean el detalle. Vamos a hacerlo ahí. A ver con esto. Ahora sí. Sáquenle captura. Y eso mismo es lo que me indica acá, ¿no? Que a partir del 2 al 4 no va a haber gráfico. Me dice que solamente el dominio van a ser todos los valores desde menos infinito hasta 2 y luego desde 4 hasta más infinito. Entonces, de 2 al 4 no va a haber dominio, no va a haber gráfico. Eso es lo que me está indicando este gráfico. ¿Se entendió? ¿O hay alguna duda? Sí. Bien. Entonces ya hemos visto para lo siguiente. Ya hemos visto para raíces, como tenemos acá, para fracción. Ahora, ¿qué pasa si tenemos de la siguiente manera? Vamos a borrar esta parte de acá. Y vamos a anotar. ¿Qué pasa si yo tengo esta función que me diga y igual a 1 sobre la raíz cuadrada de x menos 5? ¿Cómo sería entonces lo que tengo que determinar acá? Se aplica dos restricciones, ¿no? Dos restricciones. Y si aplico las dos restricciones que voy a tener, esta restricción me dice que tiene que ser distinto de 0. Entonces ya no puede ser igual que 0. Entonces, ¿qué me va a quedar entonces si yo tengo de esa manera? Que la función tiene que ser mayor que 0 y distinta a 0 también. No.
digamos que tengo un b de x ahí, ¿ya? El b de x es la función que tengo aquí. Si estaba arriba, la restricción era que tendría que ser mayor o igual que 0. Pero si estaba en fracción, solamente distinto de 0. Entonces, ¿qué es lo que me indica aquí? Que lo va a eliminar la restricción y solamente me va a quedar que b tiene que ser mayor a 0. Ya no va a ser igual. ¿Se dan cuenta, no? Porque las dos restricciones que se van a aplicar por la raíz va a ser que b de x sea mayor o igual que 0, y la otra restricción que tiene es que b de x sea distinto de 0. Entonces, este de acá lo va a eliminar a este de acá y solamente me va a quedar esta restricción. Entonces, solamente voy a aplicar esto. Entonces, ¿cómo sería entonces? X menos 5 tiene que ser mayor a 0. Entonces, despejando el valor de x, ¿qué voy a tener? X mayor a ¿cuánto? A 5. Entonces, ¿cómo va a ser mi dominio de la función? Todos los valores de x que pertenecen a los reales, exceptuando todos los valores de x mayores que 5. ¿Se entiende lo que estoy haciendo ahorita? Sí. A ver, vamos a poner a prueba lo que estamos haciendo ahorita en una gráfica. Vamos a ver. Otra gráfica le vamos a colocar. Colocamos los variables de x y los variables de y, que va a ser igual a lo siguiente, ¿no? 1 sobre, abrimos paréntesis, dijimos que es lo mismo que colocar x menos 5 elevado a los medios, ¿no? Bien, ahora vamos a ver. Reemplazando. Copiar, pegar y reemplazando. Ya no le ponemos el ayer, es directo el igual. Borramos el valor de x, colocamos esta variable y directamente le damos igual. Ahora aquí yo le tengo que poner algún número, ¿no? Le vamos a poner desde menos 5, menos 4, y de ahí voy a graficar. Le vamos a poner hasta 8. Digamos. Ahora, ¿qué va a pasar cuando yo reemplace los valores? Y ahí pueden lograr notar lo que acabamos de decir. Vamos a hacer su gráfico. Y ahora, fíjense qué es lo que sucede. Desde menos 5 hasta 5, ¿qué está pasando ahí? No hay ningún valor numérico. Significa que de ahí no va a tener representación gráfica en el dominio. A partir de 6 para adelante, recién va a tener. Fíjense que agarremos y los fraccionemos un poquito más todavía. Sí va a tener del 6 para adelante, del 5 en realidad para adelante. Sí tiene gráfico. Y ahí está. Este es el gráfico. A partir del 5 sí tiene representación gráfica. Lo tenemos. Entonces, desde menos 5 hasta llegar a 5,
no hay representación del dominio. Recién a partir del 5 para adelante sí hay gráfico. Eso es lo que me está diciendo. Y eso es lo que acabamos de anotar acá, que el dominio serían todos los reales mayores a 5. Todos los valores menores a 5 no pertenecen al dominio. ¿Se ha entendido o hay alguna duda? Bueno, por el momento bien. Bien. Ahora sí. ¿Qué pasa si yo tengo lo siguiente? Que yo tenga una función y igual a 10 elevado a la x más 1, pongamos. Entonces, ¿cómo hago para determinar el dominio de esa función? De igual manera lo hacemos. Voy a poner otro y le colocamos la función, ¿no? Que me dice x, y que le colocamos y. Y es igual a 10 elevado a x. Más 1. Bien. Entonces esto lo voy a copiar. Y solamente lo que voy a hacer es borrar la y. Esta x sería este valor. Y aquí comenzamos a darle los valores. Desde menos 5, menos 4. Y ahí trazamos el valor. Hasta 5. Y de aquí trazo los otros valores. De vuelta le ponemos así. Y le damos insertar gráfico. Y ahí está. Que ahí yo tengo ya el gráfico y fíjense que parte todos los reales serían, en pocas palabras. Pero en el dominio de imagen sería distinto, ¿no? Se va a partir de este valor, fíjense. Nunca va a llegar a tocar a 1. Si lo hacemos un poquito más grande, vamos a ver si le podemos cambiar el color. Y si lo podemos hacer zoom. Fíjense que nunca va a llegar a tocar a 0. Ahí está. Ya no se ve tan bien, pero ya. Ahí está. Entonces, su dominio de esta función que tenemos acá serían todos los reales. Entonces, el dominio de la función todos los valores de x que pertenecen a los reales. Y ahí lo tienen. Que es lo que acabamos de hacer en este gráfico. Fíjense que yo le puedo dar distintos valores de x, pero siempre los valores de y van a ser valores positivos, ya sea negativo o ya sea positivo. ¿Se entendió? Entonces, el dominio de imagen solamente va a tener representación en los valores positivos. Ya de acuerdo a la restricción de la gráfica, me va a indicar desde qué punto hasta qué punto. ¿Se ha entendido?
Sí. Ahora, supongamos que ya hemos visto cuando es fracción, cuando es raíz, cuando tengo una fracción con raíz. Y vamos a ver qué pasa si yo tengo una función logarítmica. ¿Qué es lo que sucede en ese caso? Supongamos que nosotros tengamos que la función y es igual al logaritmo en base 10 de 4 menos x al cuadrado. Cuando yo tengo este tipo de función, lo que me indica el valor es lo siguiente. Cuando yo tenga y igual al logaritmo, ya sea el logaritmo natural o en base 10, como el que tenemos acá, de una función p de x, ¿qué es lo que se hace? Mi b de x, que es el residuo, tiene que ser mayor a 0. Entonces, de acuerdo a eso, voy a determinar el valor. Entonces me está diciendo que 4 menos x al cuadrado tiene que ser mayor a 0. Si aplicamos eso, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a tener dos valores, ¿cierto? Que me cumplan con esa condición. ¿Qué valores voy a obtener? Dos menos x, 2 más x. 2 menos x. ¿Y el otro valor cuánto es? 2 más 2. x. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo ahí entonces? Que el dominio de la función va a ser todos los valores de x que pertenecen a los reales, exceptuando el rango que me va a dar, ¿no? Desde menos 2, todos los valores de x mayores a menos 2, pero menores a 2, porque aquí yo voy a tener tanto un menos 2 y un 2 positivo. Que este negativo va a cambiar la dirección y ya no va a ser mayor, sino va a ser menor, ¿no? Aquí lo tenemos. Entonces, gráficamente me tiene que salir lo mismo, que va a tener representación a partir de todos los valores que no me indica esta restricción. Vamos a ver. Vamos a ver de realizar esa gráfica. X y Y. Y es igual al logaritmo en base 10, que sería el log de la función 4 menos x elevado al cuadrado. Y ahora sí, solamente lo que tengo que hacer es borrar esta y este x lo reemplazamos por el valor de aquí. Y aquí aplicamos, ¿no? Desde menos 5, menos 4,
Y de aquí grafico hasta 10, pongámosle. ¿Y qué logran notar ahí? Vamos a hacerlo su gráfico más allá. Insertar gráfico. ¿Qué logran notar? Que solo hay valores menores que -2. Bueno, mayores que -2 y menores que 2. Exactamente. Que el dominio solamente va a haber para valores mayores que -2, pero menores que 2. Luego en la otra parte ya no hay dominio. Ya es lo que acaban de ver. Solamente desde acá hasta acá va a existir el dominio. ¿Se ha entendido? Sí. Ahí está. Y eso es lo que acabamos de hacer ahorita, ¿no? Que serían todos los reales que están dentro del intervalo mayores que -2, pero menores que 2. Ahora, supongamos que tenemos este otro tipo de función. Que yo tenga y igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 4 más el logaritmo de x. ¿Cómo puedo yo resolver eso? Tengo que aplicar la restricción para cada uno, ¿no? Si es una raíz, ¿cuál es su restricción? Que la función sea mayor o igual que 0. Exacto, que x al cuadrado menos 4 tenga que ser mayor o igual que 0. Y para el logaritmo, Que sea mayor que 0. mayor que 0. Entonces aquí reemplazamos, ¿no? Tengo que buscar dos valores que multiplicados me den menos 4. ¿Qué valores serían? -2 y +2. Que sumados me den 0, que multiplicados me den menos 4. X más 2 y x menos 2. Y ahí están los dos valores. Entonces me va a decir, de acuerdo a los valores que yo acabo de sacar aquí, que la restricción va a ser desde menos infinito hasta -2 y desde 2 cerrado hasta más infinito. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener cuando una vez ya determino eso? Aquí yo tengo la restricción para este caso y yo tengo otra restricción que debo hacer, la unión entre ambos, que ambos deben cumplir. ¿Cuál sería entonces lo que va a cumplir en este caso? ¿Cuál sería su dominio de esta función? Serían todos los reales, todos los valores de x que pertenecen a dos reales, pero ¿cuál sería la restricción? Si aquí sabemos que solamente van a ser los que cumplen todos los valores mayores a x, mayores a 0. Entonces hacen la unión, pues, ¿no? Sabemos que este caso sería todos los valores mayores que 2 positivos hasta más infinito. Esa sería mi restricción. Porque aquí me dice que tienen que ser mayores a 0. -2 es mayor a 0, ¿sí o no?
No. 2 es mayor que 0. Sí. Sí, entonces a partir de esta restricción sería el parámetro. 1 ambos, que ambos deban cumplir. Y ahí está. Y vamos a ver, demostremos entonces que sale esto de acá en una gráfica. Vamos, otra vez. Le colocamos el valor de X y aquí colocamos el valor de Y, que Y va a ser igual a la raíz cuadrada. Entonces sabemos que para raíz cuadrada nosotros ocupamos lo siguiente. Es lo mismo que decir X al cuadrado menos 4, cerramos paréntesis, elevado a log medio. Más el logaritmo de X. Ahí está. Entonces, esto lo copiamos y reemplazamos, ¿no? Le doy igual, reemplazamos el valor de X por esto. Y lo mismo acá, ¿no? Reemplazamos por el valor de X. Y aquí le colocamos los valores, ¿no? Que sería desde menos 5, menos 4, y le damos los valores que compre. Ya, pongámosles hasta 10. Y aquí solamente lo tengo que traccionar. Y hacemos la representación gráfica, insertar gráfico. Y ahí fíjense que a partir del 2 positivo, recién voy a tener valores para Y. Entonces aquí me está indicando que el dominio va a partir desde el valor del 2 para adelante. Entonces todos los valores mayores que 2, todos los valores menores que 2 no va a tener representación en el dominio. Y ahí está lo que acabamos de decir. Fíjense que la parte gráfica va acompañada de la parte analítica que hemos analizado. ¿Se ha entendido o hay alguna duda? Ninguna duda. Bien. A ver, vamos a ver otra función, ¿ya? Vamos a ver lo siguiente. Que yo tenga esta otra función, y igual a 5x sobre x menos 3. Ahora quiero que ustedes me digan cuál sería el dominio de la función. Si me entendieron, lo van a poder determinar. ¿Cuál sería? Para todo X pertenece a los reales, excepto X diferente de 3. Correcto, muy bien. Ese es. Exceptuando el 3. Muy bien.
Ahora, si yo quisiera el dominio de imagen, ¿cómo sería? ¿Cómo haría? Tienen que despejar, ¿no? Como aquí yo despejé Y, ahora lo que tengo que despejar es X. Entonces, ¿qué hacen para poder despejar X? Entonces, reemplazan, ¿ven? Aquí voy a tener Y por X menos 3 igual a 5X. Entonces, aquí yo lo que voy a tener es X por Y menos 3Y igual a 5X. Entonces, esta X lo paso a este otro lado, voy a tener X por Y menos 5X igual a 3Y. Factorizando X voy a tener Y menos 5. Va a ser igual a 3Y. Y de aquí despejando X, que voy a obtener 3Y sobre Y menos 5. Entonces, ¿cuál sería su dominio de imagen en este otro? O codominio de la función, que es lo mismo. Codominio de la función o dominio de imagen es lo mismo. ¿Cuál sería? Solamente Sería estoy cambiando la variable. para ¿Sí? todo Y pertenece a los reales, excepto Y diferente a 5. Exacto, muy bien. Que sería Y distinto de 5. Y ahí está. Y ya tengo el dominio de la función y el dominio de imagen. ¿Se entendió? Sí. Bien. Hago lo mismo si quisiera hacer para las otras variables de las funciones anteriores. Lo mismo se aplica. Por ejemplo, vamos a hacer uno más. ¿Qué hago para este caso? Vamos a poner como otra hojita. Que yo tenga Y igual a 10 elevado a la X más 3. ¿Cómo hago para determinar el dominio de la función? Ya lo hemos hecho, ¿no? Anteriormente. ¿Cuál sería su dominio de la función? Todos los valores de X que pertenecen a los reales, ¿cierto? Que fue el que acabamos de hacer, Sí. solamente le habíamos sumado más uno. ¿Cómo hago para despejar ahora el valor de X? ¿Cómo yo despejo ese valor? Lo que hacen es Y igual a 10 al exponente elevado a la X más 3. Este 3 está sumando, pasa al otro lado a restar. Y voy a tener Y menos 3 igual a 10 al exponente X. ¿Cómo hago para bajar el X? ¿Qué aplico? Se supone que esta base tiene que tener lo mismo, y esta es en base 10, ¿no? Entonces, ¿qué va a ser? Igual al logaritmo de en base 10 de Y menos 3 igualado a X, porque ya tenemos el logaritmo de la misma base, solamente me va a quedar X. Entonces, ya lo tengo aquí X despejado.
Entonces, X va a ser igual al logaritmo en base 10 de Y menos 3. ¿Y cuál es la restricción para el logaritmo? ¿Recuerdan o no recuerdan? Hace ratito lo acabamos de hacer. Y mayor que 0. No. Que todo lo que está dentro del argumento, que sería Y menos 3, tiene que ser mayor a 0. No solamente Y. De acuerdo al valor que me esté dando. ¿De acuerdo? Que sería todo lo que está acá. Esto de acá. Todo lo que está dentro del argumento. Entonces, ¿qué es lo que me va a quedar? Y mayor a ¿cuánto? A 3, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el dominio de imagen? Dícteme ahora. ¿Cuál sería su dominio de imagen? El codominio de la función. Todos los valores de Y pertenecen a los reales. ¿Ya? ¿Nada más? Excepto que Y sea mayor. Todos los valores de Y mayores que 3. Correcto, muy bien. Entonces me va a decir que esto de acá van a ser todos reales siempre y cuando Y sea mayor que 3. Entonces, de esa manera yo voy a tener representación. Entonces, lo mismo lo puedo hacer acá, ¿no? En este caso, en la gráfica, lo que tengo que hacer es reemplazar como si fuera esto la variable que nosotros vamos a poner. Ahora, X sería mi variable dependiente y Y mi variable independiente. Para que se entienda mejor, vamos a graficarlo acá. Y aquí yo le coloco la variable y aquí le coloque X. X es igual al logaritmo base 10 del valor, que sería Y menos 3. Ahí está. Entonces lo que hacen es copiarlo nomás. Copiar, pegar. Aquí le quitamos esto y aquí le reemplazamos el valor que le vamos a colocar acá. Aquí le damos los valores, ¿no? Desde menos 5, menos 4, hasta el valor que yo desee. Y aquí solamente lo voy a seleccionar. Y ahí está, ¿no? Fíjense que a partir del 4 para adelante recién va a tener su representación gráfica. Claro que en este ejemplo estoy tomándolo como si fuera esta mi variable, ¿no? X y esta mi variable Y. Y así yo lo tengo que hacer es al revés, ¿no? Ahí está. Y ya lo tengo graficado y demostrado lo que acabamos de decir, ¿no? Que todos los valores mayores a este valor. Y fíjense que eso es lo que acabamos de determinar. Todos los valores mayores a 3, a partir de un valor mayor a 3, recién va a tener representación gráfica. O sea, puede ser un 3.1, 3.2 o 3.05. Entonces ya va a tener representación del dominio de imagen. ¿Se ha entendido? ¿O hay alguna duda? Todo se ¿Todo entendió. claro? Se entendió. Perfecto. Entonces, hasta ahorita solamente le he explicado dominio y dominio de imagen para distintos tipos de funciones. Ahora,
y las restricciones, cuando es una fracción, cuando es una raíz y cuando es logaritmo. Y cuando tengo ambas, la relación que debo aplicar para determinar, ya sea el dominio o el dominio de imagen. ¿Se ha entendido todo? Sí, está bien. Sí. Bien. Entonces, ya la siguiente clase vamos a hacer operaciones de funciones para la suma, para la resta, para la fracción y para la multiplicación. ¿Ya? Hasta aquí se ha entendido entonces, para dejarlo hasta acá, la clase de hoy. Sí. Bien, entonces. Bien. Me va a faltar las operaciones, que eso lo vamos a hacer en la siguiente clase, y luego vamos a aplicar lo que es funciones inversas, y luego de la función inversa vamos a aplicar lo que son las intersecciones, simetría, con el eje vertical, las asíntotas. Y eso sería todo lo que es funciones. Ya el ingeniero le va a explicar más a detalle